Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros Rodrigo Muñoz, candidato a consejero constituyente. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado quedan 2 semanas? Menos de 2 semanas para ir a las urnas. ¿Cómo ha estado? Sí, o sea, 2 semanas, claro, tienes razón. Lo que pasa es que como candidaturas... el próximo viernes... el jueves 4 terminan las palomas y todo, y vuelve toda la tranquilidad. Mira, una de las cosas con las que me he encontrado, que he estado en las ferias ahora, por eso ando medio insolado, la mayor cantidad de gente, el gran grueso, me dicen, yo no quiero nada con los políticos. Entonces, imagínate que escuchar eso, que yo no soy político, que nunca he estado en un partido político, ni he tenido cargos de gobierno, entonces... Yo entiendo eso y le digo, yo soy independiente. Todo el mundo dice lo mismo y a mí me da entre risa y un poco de lata porque tengo que vencer esa barrera para poder participar y tengo que explicarle a la gente que yo no estoy en un partido, nunca he estado en un partido político y siempre he sido independiente y he pensado precisamente lo mismo, exactamente lo mismo que piensan ellos, las personas con las que converso. Entonces, al final, después de conversar un poco, de ver la trayectoria, lo que vi, lo que he hecho, etcétera, ahí entramos en una conversación y es increíble porque el Estado y los partidos políticos, ¿sabes cómo lo veo? Son como ese río que rodeaba el castillo feudal. El Estado es un castillo feudal y el río lleno de cocodrilos son los partidos políticos que nos dejan entrar al ciudadano. Entonces yo lo que tengo que hacer para poder entrar a cambiar la Constitución, a plantear mis convicciones sobre seguridad, sobre corrupción, tengo que pasar ese río lleno de cocodrilos que son precisamente lo que han sido los partidos políticos. Bueno, a propósito del tema de corrupción, ayer veía una entrevista en televisión abierta y justamente empezaba a hablar de la corrupción que hoy día hemos conocido en varios municipios del sur del país. Y la persona a la cual estaba entrevistando con un abogado, Prech, entonces él decía... bueno, hagamos historia. Desde Arica a Aysén ha habido corrupción. Exactamente. Y comenzaron a nombrar en Arica, ¿cierto? Y uno como se que le olvida, se ¿no? olvida, Se ¿no? le olvida, sí. Y en realidad todas las comunas de nuestra región han estado metidas en corrupción. Todos los alcaldes que han estado metidos en corrupción. Sí. Yo me acuerdo, afortunadamente, cuando llegó Salvador Urrutia, después de toda esta corrupción que había habido, él llegó solamente con la idea de manos limpias, me acuerdo. O sea, ninguna propuesta, sino que manos limpias y quedó. Y quedó porque la gente ya estaba hasta acá del robo. En Brasil hay un dicho que dice por los políticos, roba pero hace. No, pero no podemos estar eso también así. decían, porque claro, mucha gente decía, bueno, pero mira, robó, pero mira, hizo esto, claro, y hace estas cosas, y es buena gente con las personas y todo. No, pero nos hace muy mal seguir así y que se siga incentivando. Yo creo que tiene que existir un control. Mira, siempre se dice los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero debiéramos tener un cuarto poder que es el poder del control. ¿Quién controla al controlador? ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Entonces, es súper importante que haya una Contraloría tremendamente fuerte que no solamente vele por la legalidad de los actos de la administración, sino que además vele por la legalidad de los actos de aquellas empresas que negocian con el Estado. O sea, hay un control contable que debe extenderse a los órganos autónomos, como la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía, me acuerdo que aduciendo que por ser un órgano autónomo no tienen por qué fiscalizarla desde el punto de vista, ni siquiera fiscalizarla, controlar sus gastos. Y la verdad es que es súper necesario. O sea, el control de gastos, necesitamos un Estado que sea eficiente. Y se confunde un poco el tema de la eficiencia con las empresas públicas. La empresa que tiene que ganar este lucro del que tanto se habla en materia privada, pero resulta que en materia pública
también se utiliza el lucro como empresa, que son más empresas que públicas. Tienen, el Banco Estado, por ejemplo. Claro, el Banco Estado, porque era Banco del Estado, claro. Y después cambió su nomenclatura y hacerla un poquito más privado, ya para mostrarlo como una modernización. Pero la verdad es que no cumple su rol social, no cumple un rol social, debiera ser un servicio. No se diferencia en nada de los bancos comerciales y ahí tenemos un grave problema porque lo estamos pagando todo y resulta que debiera cumplir un rol de darle préstamo a las pymes. No puede ser que tú llegues al Banco del Estado y te exija exactamente lo mismo que cualquier banco comercial. Claro. Exacto. Ahora, vamos acá a descubrir que las empresas públicas no son eficientes desde cualquier punto de vista. Hablemos de Codelco, que hoy día tiene problemas bastante graves de hace mucho tiempo. ENAP, ¿cierto?, que es una empresa que está totalmente quebrada y que se sigue poniendo plata ahí. Muchos gobiernos han querido cerrarla, pero no han podido. Y ahora el tema del litio, que anunció el presidente Boris, también, o sea, yo creo entonces hay un tema ahí. Sí, efectivamente. Yo creo que hay que transparentar de qué estamos hablando. O sea, hay aproximadamente 20 empresas públicas, 20 empresas del Estado. Y la verdad es que todas se van a pérdida, salvo el metro que anda ahí bordeando. Yo creo que debiéramos transparentar y decir, a ver, no es lo mismo el lucro que ser eficiente. Hay empresas que en realidad debieran ser servicios. El Banco del Estado debiera ser un servicio, no una empresa. Hay varias correos de Chile, la SOFRI, los transportes, metro y ferrocarriles, debieran ser servicios, la verdad. Y por lo tanto, no buscar el lucro, que tampoco lo logran, sino que buscar la eficiencia, y al buscar la eficiencia podrían eventualmente en su función social hasta perder plata. Me explico. Por ejemplo, en el transporte, si uno dijera, a ver, como política pública, después de los 65 años, todo el transporte es gratis. Se sube al micro, al metro, donde sea, es gratis para la gente de la tercera edad. Política pública. La empresa va a decir, es que no puedo hacerlo porque pierdo plata. Usted es empresa pública. A ver, tanto hablamos de las pensiones, que tienen que subir. ¿Subir para qué? Para que siga la persona, se le sube 100.000 pesos o el sueldo mínimo. Se le sube, ¿para qué? Para que se le siga metiendo plata al sistema, gastándolo en medicamentos, gastándolo en transporte. La verdad es que si uno dice, mira, ya, no puedo subirlo por acá, pero le bajo en las cosas, los servicios, claro. Entonces la plata, aunque sea menos, le va a cundir más porque la va a dedicar la persona a gozar al arte, a ir al teatro, o a tener sus cosas con su familia. Pero medicamentos, por ejemplo, y la medicina y el transporte perfectamente podrían ser de servicio. Bueno, hay harto tema que tienen que ver ahora ustedes ahí, los que van a ser elegidos, cierto, candidatos constituyentes, que son 50 son 50, sí. Entre hombres y mujeres, y ahí tendrán que harto paño de cortar. Ahí espero estar, sí, porque hay que llevar en los temas de convicciones, que, como digo, hay que pasar esta barrera, y yo llamo a la gente a informarse, porque todos estamos decepcionados del proceso que ha pasado, pero yo aún tengo fe, fíjate, y por eso que estoy postulando a esta cosa, que va a ser un trabajo de 5 meses. Lo que me da confianza, me da cierta confianza, tanto para mí como para todos los que están postulando, es que hay una obligación o una prohibición más bien de el que queda no puede postular a cargos públicos después. Entonces eso me da una cierta garantía de que los que estamos postulando, izquierda, derecha, todo lo que quiera, por lo menos es gente que quiere hacerlo mejor para escribir la Constitución, tenga las capacidades o no tenga las capacidades, porque aquí, por ejemplo, puede haber un profesor o una filósofa o un médico que sabe mucho o de salud o de educación o de tales cosas. Pero cuando lleguen allá
van a tener que sentarse con expertos que van a hablar del Banco Central, que van a hablar de medio ambiente, que van a hablar de los derechos sociales, educación, etcétera, de las Fuerzas Armadas, y ahí hay que ser tremendamente técnico. Exactamente. Bien, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Va aquí en unos días todavía, así que seguramente vamos a estar conversando nuevamente. Ya Sí, pero muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Hemos conversado con Rodrigo Muñoz, candidato a consejero constituyente. Vamos a ir a una pausa y estamos de regreso.